Quiero invitarles que me acompañen a Génesis capítulo 29 y vamos a leer del verso 16 en adelante. Génesis capítulo 29 del verso 16 en adelante. Continuamos con nuestro estudio de la vida de Jacob en esta serie que hemos titulado Vencedores, porque aunque la vida de Jacob fue una vida de lucha, una vida de conflicto, una vida de esfuerzo humano, en fin fue una vida en la cual él aprendió a vencer a la manera de Dios y a entender que a lo largo de su vida, a pesar de sus muchos pecados y errores, la gracia, la intervención y la obra de Dios en su vida nunca lo dejaron. Dios terminó lo que comenzó en él. La semana pasada estuvimos viendo cómo al llegar a un lugar que él nombra Betel y declara que es puerta del cielo, casa de Dios, tiene una visión con Dios, ve lo que Dios tiene para su vida, algo más grande de lo que él se imaginaba. Pero al llegar a Génesis 29, este es el momento en el cual Jacob llega a la tierra de Harán con su tío Labán buscando esposa. Y vemos que desafortunadamente no entiende cómo esperar en Dios, cómo hacer las cosas de la manera correcta. Y mira lo que ocurre aquí. Vamos a leer varios versículos, entonces prepárate, va a ser un poco largo, pero para que entendamos bien todo el contexto y lo que ocurre en este relato, estamos en Génesis 29, verso 16 hasta cerrar el capítulo. Dice aquí: Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio 2 hijos, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Quiero hablarte en este día bajo el tema: mientras esperas en Dios. Mientras esperas en Dios. Vamos a aprender hoy del ejemplo negativo de Jacob, y a la luz de la palabra queremos ver cómo no cometer esos mismos errores. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos en Dios? Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Háblanos por medio de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento
Y ayúdanos a comprender que el esperar en ti no es pérdida de tiempo, que el esperar en ti no es estar en el olvido. El esperar en ti es parte del proceso, y en ese proceso nos estás desarrollando y moldeando. Ayúdanos a aprender de la vida de este hombre, de sus familiares que cometieron errores, que pecaron contra ti, que el no aprender a esperar en ti resultó en tantas consecuencias no deseadas. Pero hoy, por medio de tu palabra, ayúdanos a identificar en nuestras vidas quizá una impaciencia, quizá un descuido, quizá negligencia en cuanto a las cosas espirituales. Ayúdanos a valorar lo que más importa y a confiar que tú estás obrando mientras esperamos. Pedimos esto en tu nombre y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar mientras esperas en Dios. Parte del caminar o el andar en la fe, una parte crucial de la vida del cristiano, es aprender a esperar en Dios. Porque la Biblia está llena de promesas de parte de Dios. ¿Cuántos creen que hay promesas de parte de Dios para ti y para mí? La Biblia está llena de promesas de parte de Dios, de palabras de vida en nuestras circunstancias y momentos difíciles. Sin embargo, similar a la vida de Jacob, nos damos cuenta que aunque tenemos promesas de Dios, esas promesas no se cumplen de inmediato. Así fue el pacto que Dios renovó con Jacob, que había iniciado con su abuelo Abraham. Dios le dice un capítulo anterior, en Génesis 28, en aquel lugar que él llama y designa como Betel, Dios le dice: la promesa sigue en pie, te voy a dar la tierra, te voy a dar la descendencia, te voy a dar una nación numerosa, te voy a dar incluso renombre. Y Dios lo hace personal y le dice: y estaré contigo y no te dejaré hasta hacer lo que te he prometido. Pero escucha, esa promesa, aunque real y aunque él la creía, no se cumpliría en su vida de inmediato. La realidad es que sería un proceso. Esa visión extraordinaria sería algo que Dios iba a desarrollar a lo largo de su vida. Y yo creo que cuando tú y yo hablamos del esperar en Dios, hemos aprendido hasta este punto del libro de Génesis que esperar en Dios no es pérdida de tiempo, porque mientras tú y yo esperamos, Dios sigue obrando. ¿Cuántos creen eso? Escucha, incluso el libro de los Salmos nos dice que podemos descansar con paz en la noche, confiando de que mientras descansamos, Dios guarda de lo nuestro, Dios cuida de nosotros, Dios trabaja y obra incluso cuando estamos descansando. Tenemos esta plena convicción que aprendemos en la vida de Jacob, que mientras tú y yo descansamos o esperamos en Dios, Él sigue obrando. Pero Génesis 29 nos suma algo adicional acerca del esperar en Dios. No solo debemos tener la convicción que mientras esperamos, Dios sigue obrando. También debemos tener la convicción que mientras esperamos en Dios, Dios espera algo de parte de nosotros. Mientras tú y yo esperamos en Dios, Dios espera algo de parte de nosotros. Y mi pregunta para ti, porque ¿cuántos aquí tienen promesas y palabra de parte de Dios? Pero si tú tienes una promesa y palabra de parte de Dios y crees lo que acabamos de decir, que Dios no cumple sus promesas de inmediato, entonces todos los que aquí dijimos yo tengo una promesa, también estamos diciendo yo estoy esperando. ¿Cuántos están conmigo? Yo estoy esperando en Dios, como Jacob estaba esperando en Dios. Hay algo que Dios me ha dicho, que deseo ver, que anhelo ver, que Él me ha prometido. No he visto del todo el cumplimiento, pero estoy esperando en Él. Y la pregunta importante para ti, para mí en este día es: mientras espero en Dios, ¿sé lo que Dios espera de mí? ¿Sé qué implica esperar y confiar en Dios? Y la respuesta para Jacob, desafortunadamente, era que Jacob no había entendido lo que Dios esperaba de él mientras él esperaba en Dios. Pero tú y yo vamos a aprender hoy de su historia y de la historia de su familia, qué hacer mientras esperamos en Dios. Y hay tres cosas que te quiero enseñar, que aprendemos en este capítulo, que Dios espera de nosotros mientras tú y yo esperamos en Él. Lo primero es que Dios espera que le busquemos.
En segundo lugar, Dios espera que dependamos de Él. Y en tercer lugar, Dios espera que le alabemos. Mientras esperamos en Dios, Él espera que le busquemos, dependamos de Él y le alabemos. Y lo primero que aprendemos cuando Jacob deja Berseba, la tierra de sus padres, y después de la visión de Betel en el camino, llega en el capítulo 29 a la tierra de Harán con su tío Labán. Lo primero que aprendemos es que la promesa de Dios en su vida al llegar a Harán no se cumplió de inmediato. ¿Sabes por qué? Porque su historia nos enseña algo que vemos destacado una y otra vez en la Biblia. El proceso no es algo que te desvía de la promesa o el cumplimiento de lo que Dios te ha dicho. Escúchame, el proceso o la espera es parte de la promesa. Toca al que está a tu lado y dile: es parte de la promesa. Anímalo. Si no hay nadie a tu lado, anímate a ti mismo y di: es parte de la promesa. El proceso de esperar en Dios es parte de la promesa. Yo creo que cuando tú y yo pensamos en una promesa o palabra de parte de Dios, pensamos en el resultado deseado, pensamos en el milagro, pensamos en la bendición, pensamos en una multiplicación abundante, provisional de posesiones materiales. Pero quiero decirte en este día que aunque sí el cumplimiento es la culminación de la promesa, la espera también es parte de la promesa. La espera es parte del proceso por medio del cual Dios nos va moldeando y Dios nos va santificando. Recuerda conmigo algunos capítulos después en la historia de Génesis, cuando Dios utiliza a otro patriarca llamado José, uno de los hijos de Jacob. Él sería un instrumento para preservar al pueblo de Dios en medio de hambre, en medio de escasez, y eventualmente por medio de circunstancias extraordinarias pero no carentes de providencia, Dios lo lleva a Egipto a ser el segundo en comando. Y luego dice la Biblia que ese grupo creció tan numeroso de israelitas viviendo, habitando en esa tierra, que luego otro faraón que se olvidó de José y de la fidelidad de Dios por medio de su vida, decide esclavizarlos y tomarlos en servidumbre. Y Dios levantaría un libertador llamado Moisés. Y cuando Moisés llega a Israel y les da al pueblo de Dios esta palabra, llega a Egipto y les da esta palabra a los israelitas de libertad, de liberación, que el día de su liberación había llegado, que Dios había escuchado su aflicción. Cuando los israelitas escuchan la palabra, después de superar su escepticismo y su duda, ¿sabes qué estaba en su mente? La tierra prometida. ¿Sabes cuál era el enfoque, el resultado deseado? El cumplimiento de la promesa. ¿Sabes qué no estaba en sus mentes? El desierto. ¿Sabes qué no estaba en sus mentes? Ser probados, comer maná, caminar años en círculos. No tenían en mente el proceso. Y tú y yo pensamos de una manera similar. Dios te da una palabra, va a bendecir a tu familia, va a libertar a tu hijo, va a obrar en esta circunstancia, vas a superar este desafío, y lo único que está en nuestra mente es el resultado deseado. Pero la Biblia nos enseña que una perspectiva realmente bíblica no es simplemente el resultado deseado, pero entender que el proceso y la espera son parte de. Con la tierra prometida viene el desierto. Con la glorificación viene la cruz. Es parte del proceso, es parte de lo que Dios está haciendo. Y lo mismo ocurre en la vida de Jacob. Jacob tenía la seguridad del cumplimiento de la palabra de Dios. No te dejaré hasta que acabe lo que empecé contigo. Pero luego, cuando llega a Harán, Dios comienza este proceso en su vida que para Jacob no tenía que haber sido novedad. Mira la historia, la trayectoria de su padre y de su abuelo. Su abuelo Abraham y su esposa Sara esperaron 25 años hasta recibir el hijo de la promesa. ¿Cuántos años? 25 años. Isaac y Rebeca esperaron 20 años. ¿Cuántos años? 20 años hasta que nacieran los hijos gemelos. La espera es parte de la promesa.
Esto no tenía que ser novedad para Jacob y no debe ser novedad para ti y no debe ser novedad para mí. Y cuando tú y yo nos precipitamos, nos desesperamos porque decimos: Dios, ¿por qué me tienes esperando? ¿Por qué sigo con esta enfermedad? ¿Por qué sigo luchando con este desafío? Yo pensaba que el trabajo empezaba ya en el cumplimiento, y Dios nos enseña en la vida de Jacob y en la vida de los patriarcas que la espera es también donde Dios obra y donde Dios trabaja y donde Dios nos bendice y donde Dios nos santifica. Mientras esperamos en Dios, Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Escucha, esto es crucial en la vida de Jacob. Mientras esperas en Dios, no solo Dios obra a tu favor, Dios obra en tu vida. Mientras esperas y confías en Dios, Dios no solo obra a tu favor, Dios está trabajando en ti. Y vimos que lo primero que Dios quiere trabajar en nosotros, lo que nos quiere enseñar mientras esperamos en Él, es a buscarle. Mira, algo triste ocurre entre el capítulo 29, el capítulo 28 y el capítulo 29 de Génesis. Porque en el capítulo 28 vamos a hacer una corta recapitulación. Jacob va huyendo de Berseba, huyendo de su hogar. ¿Por qué? Porque engañó a su padre y engañó a su hermano. Y su hermano Esaú se llenó de tanta ira que desea matarlo. Y su madre Rebeca le dice: tienes que irte a la tierra de mi hermano. Vete con tu tío Labán, encuentra mujer allá. Y su padre Isaac lo bendice, reitera esa misma palabra y lo envía. Y en el camino Jacob va con manos vacías, desanimado, avergonzado, fracasado. Es un engañador, es un manipulador. Tiene una promesa pero no tiene nada para demostrar que Dios está con él. Y en el camino Dios se le revela en un lugar inesperado que él llamaría Betel. Dios le da esta visión, una escalera que toca desde el suelo de la tierra hasta el cielo. Y allá en el cielo ángeles ascienden, suben y descienden. Y arriba de la escalera Jehová le habla, le dice: yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La promesa sigue en pie. Y acá viene algo bello. ¿Sabes qué hace Jacob? ¿Recuerdas? Despierta de aquel sueño, asombrado y lleno de temor reverente, toma la piedra que usaba para recostar su cabeza, la unge en aceite, la levanta como un pilar, como un testimonio, declara ese lugar puerta del cielo, casa de Dios, y hace voto con Dios: Dios, si tú haces lo que has dicho, yo te voy a seguir, te daré la 10ª parte de todo lo que me dieres, tú serás mi Dios. Ese es el capítulo 28, así cierra. Y Jacob continúa su viaje. Pero cuando llega a la tierra de su tío Labán, Jacob deja de hacer lo que hizo en el capítulo 28 al final, después de ver la visión. ¿Sabes qué deja de hacer? Deja de buscar a Dios. Tristemente nosotros pensamos que cuando Dios nos da una palabra, eso nos basta para llegar hasta el fin. Muchos de nosotros, iglesia, vivimos de domingo a domingo, de campaña en campaña, de bendición en bendición, de prosperidad en prosperidad. Cuando Dios me prospera le creo y no creeré hasta que me prospere otra vez. El domingo le alabo y no le alabo otra vez hasta llegar la próxima semana. En Betel le busco pero en Harán me olvido de él. Y este es el patrón equivocado de Jacob. Jacob buscó a Dios e hizo voto con Dios mientras Dios le prometió algo bello. Pero el momento que Jacob llega a Harán, Jacob se olvida de buscar a Dios. Y en lugar de clamar a Dios y consultar a Dios, comienza a hacer lo que hacía antes. Comienza a luchar en sus propias fuerzas. Escucha esto: el capítulo 29 y el capítulo 30 de Génesis son 2 capítulos ausentes de algo en la vida de Jacob. ¿Sabes de qué están ausentes esos 2 capítulos en la vida de Jacob? Son capítulos ausentes de la búsqueda de Dios. En estos 2 capítulos Jacob se va de ser un hombre de 77 años, solo, soltero, sin nada, a convertirse en un siervo de su suegro. Por 14 años tiene ahora 4 mujeres, 2 esposas, 2 concubinas, 12 hijos, 1 hija, mucho ganado, muchas cosas, mucho conflicto, muchos problemas, mucha toxicidad, mucha desunión, mucha disfunción, mucha enemistad y egoísmo entre sus familias. Y mira, todo esto ocurre en estos 2 capítulos. ¿Y sabes qué es lo que no ocurre? Jacob nunca busca a Dios, no clama a Dios, no pide un consejo, no ora.
Y si algo hemos aprendido hasta este punto en la historia de Génesis, es que no importa lo lejos que estés de Dios, no importa si eres Agar, una esclava egipcia, y tu hijo Ismael es un hijo ilegítimo, no importa si aparentemente no perteneces, si clamas a Dios, si invocas el nombre de Jehová, si buscas la presencia de Dios, si te humillas ante Dios, Dios va a intervenir en tu vida. Pero tristemente lo más importante que deberíamos hacer mientras esperamos es lo último que hacemos. No buscamos a Dios. Un erudito decía: no oramos como deberíamos orar. No oramos como deberíamos orar, porque realmente no creemos que la oración hace un impacto en nuestras vidas. Si lo creeríamos, lo haríamos más, ¿sí o no? Si tú supieras que al orar tienes acceso, estás conectando con el creador de los cielos y la tierra, que es dueño de todas las cosas, que lo puede todo, lo sabe todo, está en todo, que te ama y quiere lo mejor para ti. Si realmente creo eso y crees eso, oraríamos más. Pero la realidad es que aunque Jacob tenía una palabra, una visión, no tenía una búsqueda continua. Al llegar al capítulo 29, su vida está ausente de la búsqueda de Dios, y su historia se convierte en una historia de conflicto. Jacob comienza a engañar y a luchar de nuevo. Labán, su suegro, lo engaña a él y le trata de robar también a él. Sus dos esposas, que son hermanas, Raquel y Lea, entran en un conflicto de envidia, la una contra la otra, tratando de ver cuál se gana el favoritismo de Jacob primero. Y entra esta historia de envidia y engaño y disfunción y desunión. Y quiero hacer un hincapié y animar a alguien el día de hoy, porque si en tu familia hay problemas, si en tu familia hay desánimo, y en tu familia hay disgustos, y en tu familia hay disfunción, no te voy a preguntar cuántos se relacionan para que no levantes la mano, pero creo que todos estamos levantando una mano figurativa. Si tu familia tiene disfunción y problemas y desánimo y conflicto, y cuando llegas a la iglesia te preguntas: ¿cómo puede Dios usar a una persona como yo? ¿Cómo puede usar una familia como la mía? ¿Cómo puede usar un matrimonio como el mío? La historia de los patriarcas y la historia de Jacob, historias llenas de envidias y favoritismo y pecado y engaño y manipulación, son historias que nos recuerdan que si estamos aquí es por la gracia de Dios, que Dios puede usar a gente imperfecta para hacer cosas extraordinarias. La vida de Jacob en el capítulo 29 de Génesis toma un giro para lo peor, porque Jacob no aprende a buscar a Dios, y hay una desconexión grave entre lo que Jacob cree y cómo Jacob vive. Escucha esto. Hay una grave desconexión entre lo que Jacob cree y cómo Jacob vive. Y te quiero hablar por un momento acerca de la fe, porque la búsqueda y la fe van de la mano. Tú buscas a un Dios en el cual crees. Sientes un anhelo y un deseo de estar en su presencia porque le crees verdaderamente. Pero la fe de Jacob hasta este punto de Génesis es una fe superficial. No se quedaría así para siempre, porque después Jacob se encontraría luchando ya no con el hombre sino con Dios. Y después de luchar con Dios, conoces a Dios a otro nivel. La realidad es que la fe de Jacob crecería en el futuro, pero hasta este punto de la historia, en Génesis 29, la fe de Jacob es una fe superficial, porque Jacob creía, pero había una desconexión entre lo que creía y cómo vivía. Y quiero hablarte por un momento de la fe, porque Hebreos capítulo 11 verso 1 nos da una descripción de la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, y la que, ayúdame iglesia, la convicción de lo que no se ve. Vamos a desmenuzar estas palabras por un momento. La Biblia describe la fe como lo siguiente: es la certeza de lo que espero. Ahora, Jacob tenía certeza de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque en Génesis 28 Dios se lo había dicho: no te dejaré, no te voy a abandonar hasta terminar lo que he comenzado en tu vida. Voy a estar contigo, voy a cumplir mi promesa. Eso es certeza. Tenía la certeza de lo que esperaba. Pero ¿sabes cuál segundo factor de la fe no tenía Jacob? Jacob no tenía convicción. Es una cosa tener certeza, es una cosa confiar en las palabras que Dios ha dicho, pero la Biblia nos dice que la fe no es solo certeza de lo que espero. La fe es también convicción de lo que no veo. ¿Por qué? Porque la convicción conduce a la acción.
La convicción no es solo una esperanza. La convicción no es solo un buen deseo positivo. La convicción conduce a la acción. La convicción dice: no me basta creer que Dios es quien dice que es. Voy a vivir conforme a lo que Él me ha dicho. Voy a actuar, a obedecer conforme a su palabra. Y la claridad en la Biblia nos enseña que la manera en la cual tú y yo nos autoexaminamos para ver si en nuestra fe hay convicción, no solo certeza, pero convicción, ¿sabes? Es como examinando nuestras acciones. Cuando tú crees en Dios, no solo con certeza de lo que ha dicho, sino con convicción, incluso cuando no lo ves, ¿sabes qué haces? Le buscas y obedeces su palabra. Mira, muchos creemos por momentos que la ausencia o el silencio, la ausencia de una palabra de Dios en nuestra vida, porque Dios le habla a Jacob en Betel, pero luego en Harán no le vuelve a hablar. Entonces Jacob puede pensar: el silencio de Dios es una ausencia, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. Pero escucha, la Biblia nos enseña que el silencio de Dios no debe ser equiparado a una ausencia. El silencio de Dios es una oportunidad para que tú le busques. Dios a veces no nos habla, no porque esté desinteresado y no porque no nos ame, sino porque quiere enseñarnos a buscarlo. Quiere enseñarnos a buscar su presencia. Cuando Dios te promete algo y no ves el cumplimiento, pero en el proceso le sigues buscando, ¿sabes qué ocurre? No solo esperas en Dios, no solo eres paciente, pero tu fe y tu conocimiento en Dios crecen, y tu actitud y tu corazón cambian también. Mira cómo lo describe Santiago. En Santiago capítulo 4, verso 8 al 10. Mira lo que dice Santiago acerca de cómo buscar a Dios. Él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es una promesa de parte de Dios. Mira lo que está diciendo Santiago. Hay muchas cosas que tú y yo no podemos garantizar acerca del día de mañana. Hay muchas cosas que desconocemos, pero hay una garantía, una promesa en la palabra de Dios. Si tú te acercas a Dios, Dios se acercará a ti. Si tú buscas a Dios, Dios te va a contestar. No te dará quizás lo que quieres, pero te dará lo que necesitas. No va a ser quizás lo que esperabas, pero va a ser lo que Él ha prometido. Si te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Esa es una promesa de parte de Dios. Pero Santiago no solo nos dice que debemos acercarnos, nos dice cómo acercarnos. Mira esto: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, en el instituto bíblico, estaba tomando un curso de predicación que se titulaba exposición bíblica. Y en ese curso un profesor nos comenzó a hablar no solo del contenido del texto, pero el espíritu del texto. Y él decía: mira, cuando tú estás enseñando un pasaje, incluso tu manera de hablar tiene que corresponder no solo al contenido, pero al espíritu del texto. Si estás enseñando un salmo de lamentación, no te puedes estar riendo. ¿Están conmigo? Si estás enseñando un salmo de lamentación, tienes que manejar o administrar ese salmo con una ternura y un corazón quebrantado. Tu espíritu tiene que corresponder al contenido del texto. Si estás predicando un salmo de victoria, incluso tu manera de hablar y tu tono de voz se escucha más desanimado que cualquier otra cosa. Oye, tienes que corresponder al texto. Si estás predicando de victoria, predica con pasión. ¿Están conmigo? Tu actitud tiene que corresponder al contenido. Y mira lo que está diciendo Santiago. Yo creo que esto es lo que decía mi profesor. Santiago dice: tu corazón tiene que corresponder tu situación en la búsqueda. Si tú estás buscando a Dios y sabes que estabas lejos de Dios, no es momento de estarte riendo y haciendo fiesta. Es momento de lamentar y llorar tu pecado y decir: Dios, ya no quiero ser como era antes. Tu actitud tiene que corresponder a tu circunstancia.
El que se acerca a Dios, Dios se acercará a él. Pero no es solo acercarse, es acercarse de la manera correcta. Si en Génesis 28 en Betel, Jacob estaba cantando y celebrando porque Dios le había dado una visión. Pero ya que Dios le había dado la visión, era tiempo de buscar a Dios con quebranto. Era tiempo de limpiar sus manos y purificar su corazón. Dios, vengo de un pasado de engañar y de manipular, pero no quiero llegar a Harán y seguir engañando y seguir manipulando. Vengo de una familia de favoritismo y disfunción, pero no quiero repetir esos errores en mi familia. Dios, ayúdame a cambiar. No es solo buscar a Dios, es buscar a Dios con la actitud correcta. Yo creo que a veces estamos en la iglesia riéndonos y celebrando, y no me malentiendas, queremos que vengas a la casa de Dios y estés alegre, pero hay momentos en los cuales en lugar de estar sonriendo deberíamos de estar llorando. Hay momentos en los cuales en lugar de estar haciendo fiesta y echando porras, deberíamos de estar postrados en el suelo, porque la actitud debe corresponder a la circunstancia. Jacob, Dios te ha dado una palabra, te ha llamado en medio de tierra de nada y de nadie, te escogió cuando no tenías nada que ofrecer. No es tiempo de ir e intentar a tu manera, es tiempo de quebrantarte ante Dios, de limpiar tus manos, de purificar tu corazón, de entender que esperar en Dios y buscarle no se trata simplemente de buscar lo que yo deseo, sino conocer su verdad, conocer su voluntad y afirmar esa verdad en mi corazón. Dios, he llegado a Harán y sé lo que has dicho de mí y sé lo que me has prometido. Tú me bendecirás, entonces no voy a mover hasta que tú me des la palabra. Pero Jacob hace todo lo contrario. Jacob llega a Harán y en lugar de quebrantarse y buscar a Dios y clamar a Dios, ¿sabes qué hace al llegar a Harán? Comienza a luchar en sus fuerzas. Después del voto que hace en Génesis 28, Jacob le dice a Dios todo lo que él va a hacer. Porque quiero que notes algo conmigo. Vimos la semana anterior, Jacob hace un compromiso con Dios, pero Dios nunca le pidió nada de esas cosas, ¿viste? Cuando Dios le dice a Jacob, te voy a bendecir y no te dejaré hasta que termine lo que he comenzado contigo, Dios no le dice, si me crees, si te mantienes fiel, si haces esto o aquello. Dios le dice, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Pero es Jacob, el de su corazón, que se levanta y hace voto y le dice, bueno, yo me quiero comprometer, te daré la 10ª de todo lo que me des, te voy a seguir. Si tú haces lo que dices, tú serás mi Dios. Escucha esto, Jacob le dice a Dios lo que él va a hacer. Pero ¿sabes qué Jacob nunca hace? Jacob nunca le pregunta a Dios qué espera Dios de él. Jacob nunca se detiene y hace una oración en Harán, y antes de casarse dice, a ver Dios, me diste la palabra, pero ahora ¿qué quieres que haga? Ya llegué a Harán, dame sabiduría, ¿con quién me caso? ¿A dónde voy? ¿A quién acudo? ¿Cómo lo hago? No, Jacob deja de buscar a Dios. Jacob comienza a hacer las cosas a su propia manera. Y esto nos lleva al segundo punto. Cuando tú y yo estamos esperando en Dios, Dios espera que le busquemos, pero en segundo lugar, Dios espera también que dependamos de Él. Dios espera que confiemos que su manera de hacer las cosas es mejor que la nuestra. La realidad es que cuando Jacob llega a Harán, en camino a aquella tierra, se detiene en un pozo. Y cuando está en este pozo se desarrolla una historia increíble que se ha utilizado tanto en seminarios de noviazgo y dan talleres y comparan a Jacob y a Raquel con Abraham y su criado que fue a buscar la esposa de Isaac. Y hablamos de todo esto, pero antes de ser un currículum de noviazgo y antes de ser instrucciones de matrimonio y esto y aquello, esta es realmente una historia de un hombre que no había aprendido a depender de Dios. Cuando Jacob va en el camino, se detiene en un pozo, y cuando está allí viene una mujer llamada Raquel, y esta mujer, dice la Biblia, que era de hermoso parecer. Y cuando ella viene, Jacob, al verla, está impactado por esta mujer. Es más, dice la Biblia que cuando llega a este pozo había una piedra grande encima del pozo, y había hombres que estaban allí con sus ovejas y ganado y estaban esperando para darle de beber a sus ovejas, pero no podían hasta que llegaran otros porque la piedra era demasiado pesada. Pero cuando llega Raquel, Jacob quiere que esos hombres se vayan tan rápido
y quiere impresionar a Raquel, que solito mueve la piedra. ¿Cuántos saben que la atracción es poderosa? Escucha esto. Grupos de hombres no están dando de beber a su ganado esperando que lleguen otros a apoyar. Pero Jacob dice: si estos importunos no se me van, no voy a agarrar a esta mujer, y para impresionarla solito mueve la piedra. Y Raquel dice: ay, Dios mío. Y Jacob le pregunta, ¿verdad?, ¿quién eres? Y cuando se da cuenta que es hija de Labán, él dice: wow, mi suerte. Pero escucha, no era suerte, esto era providencia de Dios. Porque a veces tú y yo pensamos: wow, qué suerte me salió en el trabajo, qué suerte me tocó esta temporada, pero nunca es suerte, ese era el favor de Dios. Y cuando no vas reconociendo el favor de Dios, esas puertas de bendición en tu vida se van cerrando. Esto es lo que pasa justamente en la vida de Jacob. Comienza a intentar a su manera. ¿Sabes qué tenía que haber hecho Jacob? Jacob se tenía que haber detenido antes de enamorarse de Raquel y haber consultado con Dios: ¿es esta la mujer que tienes para mí? Pero la Biblia dice que a lo contrario, ¿sabes qué hace Jacob? Se va con ella de vuelta, de regreso con Labán, su tío. Se queda un mes ahí, luego le dice: quiero casarme con Raquel, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, lo que tú me pidas. Te trabajo 7 años. Y Labán dice: wow, me gusta este trato. Tú trabajas 7 años y al final te doy a mi hija Raquel. Y lo leímos hace un momento al inicio. Dice la Biblia que los días le pasaban como nada. Ese tipo estaba enamorado, trabajando, no fue carga para nada. Y cuando llega el día ya de la boda, de la noche de boda, dice la Biblia que Labán engañó a Jacob. Y mientras va a estar con su mujer, intercambia a Raquel y le da en lugar a Lea. Y algo extraordinario sucede. Hay una pregunta que muchos eruditos se hacen: ¿cómo no se dio cuenta Jacob? ¿Cómo no se dio cuenta que era Lea en lugar de Raquel hasta la mañana? Porque dice que en la mañana se dio cuenta. Pero sabes, en esta cultura había una tradición de que la mujer usaba un velo en la boda, un velo que totalmente encubría su rostro. Pero encima de eso, muchos eruditos creen que no solo era la tradición del velo, sino muchos creen que Labán intencionalmente garantizó que todo el espacio en esa tienda estuviera oscuro, que todos los factores correspondieran, que Lea quizás se vistiera como Raquel, que oliera como Raquel, que aparentara ser como Raquel, para que al acostarse no se diera cuenta Jacob con quién estaba. Dice la Biblia que Raquel era de hermoso parecer, una mujer atractiva, llamativa, pero dice que Lea era de ojos delicados. Y hay distintas perspectivas de qué significa eso en el hebreo. Algunos creen que ojos delicados significa que eran ojos tiernos, ojos bonitos. Otros no están de acuerdo con eso, dicen que no, el hebreo está contrastando y dice: pero Raquel era de hermoso parecer. Entonces creen que esto significa que los ojos delicados de Lea eran ojos débiles. No sabemos exactamente qué significa, pero lo que es evidente es que esta mujer no se comparaba a la visibilidad del hombre, a la vista humana, porque el hombre pesa por la apariencia, pero Dios no pesa por la apariencia. Dios pesa espíritus y corazones. Y cuando Jacob despierta, tan emocionado, 7 años de trabajo, y voltea, salta por su vida. ¿Quién eres? Y va con Labán y le hace una pregunta a Labán que nos lleva como en cámara lenta a retroceder a la historia de su engaño con su madre. Porque Jacob le pregunta a Labán: ¿por qué me engañaste? Escucha, Labán prepara a Lea, se asegura que todo esté oscuro para engañarlo. Pero esto fue justo lo que hizo Jacob con su madre Rebeca. Se vistió como su hermano Esaú. La mamá preparó el guisado, fue y engañó a su padre, y su padre estaba perdiendo la visibilidad. Es que tú y yo, cuando dejamos de buscar a Dios y depender de Dios,
y hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Creemos por momento que nuestro pasado no se alcanzará con nosotros. Pero escúchame, iglesia, trabajar y esforzarte en tu manera, en lugar de realmente entender lo que Dios espera de ti mientras tú esperas en Él, siempre resultará en algo negativo para tu vida. Puede ser pecado, puede ser insatisfacción, puede ser frustración, puede ser promesas que se tienen que prolongar más, procesos que se tienen que extender, más años en el desierto de lo necesario. Jacob, que había engañado, ahora es engañado también. Y acá hay un principio poderoso. Hay muchos que pensamos: soy muy inteligente, tengo mucho ingenio, soy muy trabajador, yo la voy a lograr en este país, yo la voy a hacer a mi manera. Pero escúchame, para todo Jacob hay un Labán, y para toda Raquel hay una Lea. Puede que te sientas el hombre más inteligente, hábil y dotado, pero discúlpame que venga a reventar tu burbuja de ánimo y de autoestima. Hay alguien más inteligente y fuerte allá afuera. Hay un Labán que va a engañar al engañador, y hay una Lea que le va a robar aparentemente la bendición a Raquel. Por toda tu fuerza y mi fuerza y nuestra habilidad, hay un adversario, Satanás, que viene en nuestra contra. Hay un Labán allá afuera que quiere hurtar y robar y destruir, y no lo vamos a vencer en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la intervención de Dios. ¿Sabes en qué resultó todo este engaño en la vida de Jacob? Viene Labán y le da una excusa terrible. Le dice: bueno, es que en nuestra cultura acá en nuestra tierra acostumbramos dar a la mayor antes que la menor. Nadie sabe si esa es una tradición verdadera, pero Labán era más estratégico que el estratégico Jacob. Labán es como mis niños: para toda respuesta que les des tienen otra contrarrespuesta. Siempre están listos. ¿Y sabes qué hace Jacob? Trabaja otros 7 años. Pero esta vez Labán le dice: ¿qué le dice? Si lo hago esperar los 7 años para darle a Raquel, me mata. Entonces le dice: espérate la semana tradicional de costumbre con Lea, y después de la semana te doy también a Raquel, pero me trabajas otros 7 años. Y lo hizo. ¿Y sabes qué pasó? Por haber llegado a Harán, no haber orado, no haber buscado a Dios, no haber dependido de Dios, en 2 capítulos, Génesis 29 y 30, Jacob se va de ser un hombre solo, soltero, con una promesa, a ser un hombre con 2 esposas, 2 concubinas, 12 hijos, una hija, problemas, enemistades y conflictos. Dios le pudo haber dado la descendencia por medio de una mujer. Dios iba a cumplir lo que Dios le había dicho, pero por no haber dependido de Dios, por no haber buscado en Dios, todo le salió mal. Y el contraste en Génesis es evidente, es esclarecido. Porque Jacob no fue el primero en llegar a un pozo y enamorarse de una mujer allí y encontrar ahí a su futura esposa. Algunos capítulos anteriores, en Génesis 24, la Biblia nos dice que Abraham llamó a su criado, el mayor de todos sus siervos, el que gobernaba toda su casa. Esos detalles son importantes porque, en otras palabras, Abraham le confiaba su vida. Y Abraham le dice a este criado: vete a la tierra de mi parentela y encuentra mujer para mi hijo Isaac. Le da 2 instrucciones: no te lleves a Isaac, y número 2, no me traigas una mujer cananea. Tiene que ser de mi parentela, tiene que quedarse en el pacto. El criado le dice a Abraham: pero ¿qué si voy y no encuentro mujer? ¿Qué si no encuentro a nadie? ¿Qué si no quiere venir conmigo? Escucha lo que le dice Abraham. Abraham le dice: Jehová mi Dios, el que me llamó, el que me bendijo, su ángel irá delante de ti. ¿Sabes qué sucede? El criado de Abraham va en camino a la tierra y se detiene en un pozo, igualito como Jacob y Raquel. Se detiene en un pozo, y en aquel pozo, antes de mover una piedra en sus fuerzas, de impresionar, ¿sabes qué hace? El criado clama a Dios y le dice: Dios, tráeme a la mujer que es para el hijo de mi maestro. Tráeme a la persona correcta, el que es para mi amo, Señor.
No quiero cometer un error, dame de tu sabiduría, dame de tu guianza. Escúchame, el escritor Moisés está contrastando de manera directa al criado de Abraham y a Jacob para enseñarnos qué sucede cuando dependes de Dios y qué sucede cuando dependes de ti mismo. Dice la Biblia que el criado de Abraham oró y le dijo a Dios: cuando venga la mujer, yo le diré, dame de tu cántaro para beber agua. Pero si ella es la que tienes para el hijo de mi amo, que ella ofrezca también darle a mis camellos. Dios, tú dirige esto, que sea conforme a tu voluntad. Cuando vino Rebeca, dice la Biblia que Rebeca era pastora de ovejas y era una mujer de hermoso parecer, trabajadora. Y viene el criado y le dice: me das de tu cántaro para beber, y le da de beber. Y luego se detiene y le dice: déjame darle también a todos tus camellos. Y el criado comienza: porque escúchame, acá está la clave. Escucha, no te pierdas esto, de que Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Dios lo va a hacer, creas o no creas, Dios lo va a hacer. El criado crea, Jacob crea o no crean, Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Pero ¿cuál es la diferencia? Si crees y lo haces a su manera, no solo verás el cumplimiento, eres bendecido en el proceso. ¿Cuál fue el resultado de Jacob? Esposas, conflicto, desunión. Pero ¿cuál fue el resultado para Isaac? La bendición de Jehová, la prosperidad de Dios. Una mujer que lo amó, que fue fiel. Sí, fue imperfecto, hubieron favoritismos, pero Dios lo bendijo. ¿Por qué? Por la fe de su padre y la fe de un criado, que clamaron a Dios y aprendieron a depender de Dios. ¿Qué te quiero decir en este día, iglesia? Escúchame. Estoy tratando de renovar tu comprensión de lo mucho que necesitas a Dios el día de hoy. Porque quizá vienes pensando: ha sido mi trabajo, ha sido mi esfuerzo, ha sido mi garra de prosperar que me tiene donde estoy. Nunca olvides que si llegaste al pozo, que si encontraste mujer, que si tu tierra ha sido prosperada, que si tu ganado se ha multiplicado, que si todo está en prosperidad, ha sido por el favor y la bondad y la gracia de un Dios que no abandona la obra de sus manos y que siempre cumple sus promesas. Depende de Él. Lo necesitamos más de lo que pensamos. Lo necesitamos más de lo que estamos dispuestos a reconocer. ¿Qué pasaría si, como el criado de Abraham, nos levantamos cada mañana y decimos: Dios, no quiero hablar sin que tu espíritu limpie y purifique mis palabras? No quiero pensar en nada que no sea puro, no sea bueno, no sea justo, no sea recto. Ayúdame a no hablar como yo hablo. Ayúdame a hablar como el hijo que era manso y humilde. Ayúdame a ser como tú eres. Guía mis pasos, guarda mi mente, cuida mi corazón, protege a mis hijos, guarda lo mío. Si tú no lo haces, si tú no edificas mi casa, todo será en vano. Si tú no prosperas mi hogar, todo terminará en miseria. Quiero tu bendición, quiero tu prosperidad, pero sobre todo quiero tu favor. Y quiero, Dios, traer gloria a tu nombre. Depende de Dios. Depende de Dios y no solo verás el cumplimiento. Escúchame, depende de Dios y serás bendecido mientras esperas. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, pero la diferencia es que si lo haces a su manera, el proceso será lleno de gozo. Es como mis niños. Yo voy con mis niños chiquitos y les digo: miren, el cuarto, la recámara, se va a limpiar. Esto no es debate, se va a limpiar. ¿Cuántos padres llenos de autoridad dicen amén? Ahorita lo dicen así porque sus hijos no están aquí, están ahí abajo. Pero suéltalo todo ahorita, es un lugar seguro. Suéltalo. Y tú vas con tus hijos y les dices: esto va a pasar. ¿Sabes por qué papá o mamá lo dicen con esa certeza? Porque si el hijo no lo limpia, ¿quién lo va a limpiar? Ayúdenme, padres. ¿Quién lo va a limpiar? Pero de que se limpia, se limpia. ¿Por qué? Porque el orden del hogar radica en los padres. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que si el hijo contribuye y lo hace con obediencia, va a ser bendecido y va a tener gozo. Si no lo hace, no significa que el cuarto no se va a limpiar, porque papá y mamá garantizan el orden del hogar. La diferencia es que vienen consecuencias. Esto es lo que Dios nos está enseñando en Jacob, de que te voy a bendecir, te voy a bendecir, pero si lo haces a mi manera vas a tener gozo en el proceso.
Vas a tener de que la recámara se limpia. La recámara se limpia porque Dios cumple su palabra. Pero la bendición la vas a encontrar en el proceso. Toca a alguien que está a tu lado y dile: no te pierdas la bendición, no te pierdas la bendición, no te pierdas la bendición. No te esfuerces por mover piedras y abrir pozos y forzar y provocar la bendición que ya es tuya, decretada en Cristo Jesús. Mejor espera en Dios, y mientras esperas, busca su rostro, y mientras esperas, depende de Él, y vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a tener gozo. ¿Por qué tienes gozo? Porque Dios hizo lo que te dijo que iba a hacer. No, todavía no lo ha hecho, pero tengo gozo porque mientras espero, lo estoy buscando. Y mientras espero, estoy dependiendo de Él. Y mientras espero, Él está obrando a mi favor. No intentes superar a Labán. Hay un Labán allá afuera que está a tu nivel o es mejor. Depende de Dios. Porque Labán viene con engaños y años que no tenías que haber servido, años que no se le tenían que sumar al desierto y al proceso. Y te quiero dejar con esto por último. La historia de Génesis 29 nos enseña que mientras esperas, Dios espera que tú le alabes. Escucha, en medio del relato de Jacob, en Génesis 29 hay como estos episodios secundarios, como cuando estás viendo una serie y luego la trama hace una pausa para llevarte a otra historia que luego después se va a conectar. En Génesis 29 nos interrumpe el escritor de Jacob y nos comienza a hablar de Lea. Y nos dice algo extraordinario que ocurre en la vida de Lea, porque Lea estaba viviendo por un desánimo. Porque te puedes imaginar la circunstancia de Lea. Lea, hasta este punto del relato, es un objeto. Es un objeto utilizado por su padre, es un objeto utilizado por su esposo. Ella se levanta en aquella mañana sintiendo la tensión del engaño del cual ella es partícipe, no por voluntad propia, sino por obligación de su padre. Y cuando Jacob se voltea y la ve, te puedes imaginar el menosprecio, el dolor, la inseguridad de saber: no soy hermosa como mi hermana, no soy atractiva como mi hermana, no soy amada como mi hermana, no soy valorada como mi hermana. Ningún hombre ha trabajado 7 años por mí, tuvo que ser engañado para hacerlo. Lea está llena de inseguridad y desánimo y menosprecio. Pero Lea, alguien que aparentemente en la historia no tenía nada que ofrecer, hace lo que el protagonista Jacob no estuvo dispuesto a hacer. Lea clamó a Jehová. Lea como Agar, la esclava egipcia. Lea como Ismael, el hijo ilegítimo. Lea hizo lo que Jacob no hizo. Lea clamó a Dios. Y cuando clamas a Dios, cuando le alabas incluso en medio de tu problema, cuando le alabas incluso en medio de tu circunstancia, hay alguien aquí que ha clamado a Dios, ha alabado a Dios en dolor, con enfermedad, que puede testificar como por 3 segundos. Cuando tú alabas a Dios en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de crisis, Dios interviene y Dios es glorificado. Alguien que testifique: yo alabé a Dios y Dios me bendijo. Alguien que testifique, vamos, si tú lo crees, toca a alguien y dile: funciona, 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 funciona. Alabar a Dios funciona. Quizá no vas a recibir lo que esperabas y no vas a recibir lo que quieres, pero cuando alabas a Dios, tu gozo es sustentado, tu fe renovada, tu esperanza cobra vista, tu visión cambia, tu perspectiva es transformada, tus fuerzas son refrescadas. Cuando alabas a Dios, lo sobrenatural se activa en tu vida. Lea hace lo que Jacob no había hecho. Lea clama a Dios y presenta su menosprecio y dolor a Dios, su inseguridad a Dios. Pero Lea solo es parte de una historia más grande, porque te das cuenta que a lo largo del relato de los patriarcas hay un tema subyacente que nunca desaparece. ¿Sabes cuál tema es? La esterilidad. Pasó con Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Pasaría también con Jacob y Raquel. La esterilidad siempre fue parte de la historia. ¿Sabes por qué? Eso no es casualidad. Dios permitió esto para que nunca olvidáramos
que si la obra de Dios se cumplió en ellos, fue por su intervención milagrosa. A veces Dios permite algo en la espera, en el proceso, que tú y yo no entendemos. Dios, ¿por qué has permitido esterilidad? ¿Por qué has permitido dolor? ¿Por qué tuve que repasar estos errores? ¿Por qué mis padres cometieron esos pecados? ¿Por qué se repiten ciclos de adicción? ¿Por qué vengo de esta oscuridad? ¿Por qué me crié en esta vecindad? ¿Por qué tuve que pasar por ese abuso? ¿Por qué tuve que vivir esa tragedia? ¿Por qué tuve que pasar por esa circunstancia? Y aunque no tenemos el porqué de todas las cosas, al ver la historia de los patriarcas y el tema de la esterilidad y la intervención milagrosa de un Dios bueno, nos damos cuenta que en la espera, en el proceso, Dios nos llama a alabar, porque Él es el único que puede hacer lo imposible. Dios nos llama a alabar para demostrar que nuestra fe no está en las circunstancias o en el resultado deseado, que nuestra fe y esperanza están en Dios. Lea era parte de una historia más grande, y aunque ella no sería la del milagro de la esterilidad como Raquel, Dios tenía algo también para Lea, porque dice la Biblia que esta mujer que fue utilizada como un objeto que nadie valoraba, ¿sabes quién no miraba a Lea como un objeto? ¿Sabes quién la miraba con compasión y dignidad y misericordia y amor y paciencia y bondad, y que la miraba con valor? ¿Sabes quién miró a Lea? No como Labán y no como Jacob. ¿Sabes quién la miró con dignidad? Jehová Dios miró a Lea, y Jehová Dios hizo en ella lo que nadie más pudo hacer. Y dice el verso 31: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios vio a Lea y Dios obró en su vida. Y la pregunta es: ¿cómo vio Lea la intervención de parte de Dios? ¿Sabes qué ocurrió en la vida de Lea? Lea miraba la intervención de Dios como algo que ella solo quería para ganarse el amor de su esposo. Porque nos dice el próximo verso 32: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Escucha esto: ahora por tanto me amará mi marido. Lea buscaba en el milagro la validación y el amor de un hombre que no la amaba. Escúchame, Lea buscaba lo que nunca obtendría y tampoco necesitaba, en lugar de valorar lo que solo Dios le podía dar. Pero como siguió creyendo en el proceso y siguió esperando en Dios, aprendió a alabar a Dios y a cambiar su perspectiva. Y algo extraordinario surge en la vida de Lea. Lea comienza con bebé número 1 diciendo: ahora me amará mi marido Jacob. Pero Jacob no la amó. Vino el bebé número 2 y Jacob no la amó. Vino el bebé número 3 y luego Lea dice: ahora Jacob se unirá conmigo porque le he dado 3 hijos. Pero Jacob tampoco la valoró. Y de repente, en la espera, en el proceso, Lea pensaba: lo que tanto anhelo es que Jacob me ame. Pero el esperar en Dios, el clamar a Dios, el buscar a Dios, el depender a Dios, le enseñó algo a Lea: más que el amor de Jacob, necesitas el amor de Dios, y el amor de Dios ya lo tienes. Y algo diferente sucedió. Dice la palabra de Dios en el verso 35: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez, alguien diga esta vez. Dijo: esta vez, alguien diga esta vez. Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Lea se cansó de buscar validación del hombre, amor de Jacob, de ganarle a Raquel. Lea dijo: ¿sabes qué? Le he dado 3 hijos y el tipo no me valora. Es tiempo de valorar lo que ya tengo en Dios. Lea dijo: Dios, dame otro hijo. Y cuando concibió el 4 hijo, le puso por nombre Judá, que significa alabanza. ¿Sabes quién llegaría a ser Judá? Judá llegaría a ser el padre de la tribu que dio lugar a David, el gran rey, con el cual Dios estableció un pacto perpetuo, un reinado eterno. Y del linaje de Judá, del linaje de David, vino el Rey de Reyes, Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Dios tiene algo para ti. Alaba a Dios. Esta vez no busco validación de nadie. Mientras espero en Dios, voy a alabar a Dios, y Dios se encargará de mí.